vamos a ver límites notables. Decimos que se trata de límites notables porque su resolución no es posible hacerla mediante métodos algebraicos. ¿Qué sería? O solamente mediante métodos algebraicos. ¿Qué sería esto de los métodos algebraicos? No se pueden resolver según las propiedades que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Vieron que la clase pasada vimos un montón de propiedades. Habitualmente, haciendo algún tipo de transformación, teniendo en cuenta las propiedades, podemos resolver todo tipo de límites. Y según el tipo de límite, o sea, la función y la indeterminación que se presenta, se aplican determinados procedimientos. Ahora, en este caso, hay que tener en cuenta procedimientos que no son del tipo algebraico. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos una indeterminación del tipo de 0 sobre 0 o cociente de infinitésimos, que se la llama, para un cociente de polinomios, entonces lo que vamos a ver para resolver la indeterminación es de factorial el polinomio numerador y denominador para detectar los factores que están anulando a cada uno de ellos. Pero es una cuestión totalmente algebraica del tipo que ya conocemos. En cambio, resolver límites notables nos lleva a cuestiones algebraicas, pero lo que vamos a hacer es buscar la forma para ese límite que trabajamos. Entonces, veamos cómo sería esto y qué límites vamos a ver. Vamos a ver tres límites, ¿sí? Uno de ellos es el que tiene que ver con el seno de x sobre x para cuando x... Pero veamos previamente unas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para demostrar ese tipo de límite. Fíjense en lo siguiente, tenemos un círculo que llamamos círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico, la circunferencia tiene radio 1. Entonces trazamos un radio vector que hasta acá, y hasta el borde de la circunferencia, valdrá 1. Vamos a trazar este triángulo, o sea, trazamos esta línea celeste, trazamos extendiendo el radio vector, y esta línea violeta, y vamos a hacer la siguiente relación. Tenemos dos triángulos rectángulos. Empezamos con el más chiquito. Sabemos, aparte vamos a aclarar, ¿sí?, que el ángulo X coincide con ¿qué? Con el arco X. Esto también se llama X, ¿sí? X acá, X acá. Entonces, vamos a decir que el seno del arco X, o sea, el seno de este X, es igual a ¿qué cosa? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto lo dejamos como opuesto, pero la hipotenusa sabemos que vale ¿cuánto? 1, porque estamos en el círculo trigonométrico de radio 1. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos a decir que el seno va a ser igual a ¿qué cosa? Al cateto opuesto. Por eso, en esta línea celeste ponemos que esto es seno de x. El mismo razonamiento y con idénticas ideas vamos a ver el tema de la tangente. La tangente del ángulo X se calcula como cateto opuesto, este que está acá, sobre cateto adyacente. Vamos a pasar acá. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, cateto opuesto, ¿sí?, lo dejamos como cateto opuesto. Y el cateto adyacente sabemos que vale 1, porque el círculo trigonométrico tiene radio 1. Entonces, concluimos que la tangente de X es igual al cateto opuesto. Por eso tenemos puesto, ¿sí?, que para esta línea vertical, eso es igual a ¿qué cosa? A tangente, que era el cateto opuesto. Esto como ideas preliminares. Los apuntes están en la autogestión. El apunte está en el Drive y en la autogestión tienen el documento donde tienen los enlaces de todo lo que necesitan. Al final de la clase, en todo caso, lo repasamos el documento. Entonces, nuestro primer límite notable, vamos a decir que el límite de la relación del seno de un arco a su arco, para cuando el arco tiende a 0, es igual a 1, ¿sí? X es lo que estamos llamando arco. Entonces, límite para cuando X tiende a 0, el seno de X sobre X es igual
A1. Y vamos a ver de demostrar eso. Vamos a valernos, o vamos a partir del círculo trigonométrico. Si nosotros, esto es nuestro enunciado, pero si nosotros tomamos límite en el numerador y límite en el denominador, ¿qué va a ocurrir? El seno de 0 nos da 0. Y si tomamos límite en el denominador, nos da 0. O sea, tenemos un cociente de 0 que dijimos y se llama cociente de infinitésimos. Entonces tenemos que levantar esa indeterminación. O sea, levantar la indeterminación, ¿qué quiere decir? Averiguar el valor del límite. Entonces, vamos a demostrar esto que acabamos de enunciar para luego ver cómo hacemos para levantar ese tipo de indeterminación. En el gráfico tenemos planteados, ¿sí?, 3 sectores de los que nos interesa el área. Tenemos el triángulo MOA, ¿sí?, donde vamos a decir que el ángulo del triángulo MOA es menor que el área del sector circular, ¿sí? Acá decimos sector circular MOA, y que a su vez es menor que el área del triángulo COA, o sea, este otro triángulo. Veamos un brevísimo fragmento de este video donde extrae cada una de esas áreas que está bueno para que se entienda mejor el tema de las áreas. Yo no comparto la demostración que hace el profe Willington, pero está bueno esa animación que tiene sobre cómo se toma cada una de las áreas. Así que vamos a poner ese video. Cuya área se aprecia que es menor que el triángulo. Saquemos este sector. Acá saca al revés. Yo les dije primero esta área, la más chiquita, luego la circular y luego esta, ¿sí? Bueno, acá saca primero la más grande, ¿sí?, luego la del sector circular y luego la más pequeña. Ahí se los vuelvo a poner. Porque acá lo que me interesa es que vean el tema de las áreas. Entonces, primera, la primera área que pone es la que nosotros estamos llamando, ¿sí?, el triángulo COA. La segunda área, la del sector circular MOA. ¿Sí? Ahí. Y la última es la del triángulo, ¿sí?, el área del triángulo MOA. Entonces vemos que el área de este triángulo es menor que esto y a su vez es menor que esto. Entonces, en base a esto, vamos a hacer el planteo a partir del cual vamos a empezar a realizar la deducción, ¿sí?, de este planteo. Entonces, vamos calculando cada una de las áreas. Vamos a empezar con el área del triángulo MOA, este triángulo más pequeño. El área siempre decimos que la calculamos como base por altura sobre 2. Sobre 2 lo estaríamos representando con el 1 medio, ¿sí?, donde la base va a ser OA y la altura va a ser BM. Ahora, sabemos que la base vale ¿cuánto? OA vale 1, porque es el radio de la circunferencia. Y BM habíamos dicho que se correspondía con el seno de X. Reemplazando, nos va a quedar, multiplicando, nos va a quedar seno de X sobre 2. Entonces, el área del triángulo MOA va a ser seno de X sobre 2. Veamos ahora el área del sector circular MOA.
El área del sector circular también la vamos a calcular como que base por altura sobre 2. Sobre 2 nuevamente representado con el 1/2. ¿La base cuál es? OA. Y la altura va a estar dado por ¿qué cosa? Por AM, ¿sí? El sector circular. Habíamos dicho que este sector circular vale ¿cuánto? Esto, X, porque es el mismo ángulo, es el arco, ¿sí? Es ese arco. Entonces nos queda, al realizar estas cuentas, reemplazamos por X, realizamos las cuentas, nos queda que el área del sector circular va a ser X sobre 2. Y nos faltaría calcular el ángulo del triángulo COA, de este otro triángulo. Nuevamente, base por altura sobre 2, y vamos a decir que la base es OA y la altura es AC. Ahora, OA, ¿cuánto vale? 1. Y AC vale tangente de X. Entonces, reemplazamos y concluimos que el área del triángulo COA va a ser igual a la tangente de X sobre 2. Entonces, reemplazamos área del triángulo MOA, seno de X sobre 2. Área del sector circular MOA, X sobre 2. Área del triángulo COA, tangente de X sobre 2. Vamos a reemplazar. Y entonces nos queda esta expresión. Ahora, todos los pasos algebraicos que vamos a seguir van a estar en función de obtener ¿qué cosa? Esta expresión. Entonces vamos a ir realizando una serie de cuestiones algebraicas, no sé, multiplico por 2, multiplico por el seno, etcétera, etcétera. ¿Con qué idea? De ir formando esta relación y luego tomar límite para poder demostrar que el resultado del cálculo de ese límite es igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos de esto, ¿sí? Para sacar todos esos 2, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 2 en todos los miembros de la desigualdad. Luego de eso, ¿qué hacemos? Dividimos todos los miembros de la desigualdad por el seno de X. Vamos acá teniendo ya algo parecido al seno de X sobre X, solamente que está al revés. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos recíprocas. Perdón, antes de tomar las recíprocas, ¿qué hacemos? Simplificamos, ¿sí? Seno de X con seno de X y tangente de X con el seno de X. Recuerden que la tangente de X es igual al seno de X sobre coseno de X. Entonces simplificamos seno con coseno y nos queda 1 sobre coseno. Luego de eso, para poder tener el seno de X sobre X, que es la parte de la expresión que estamos buscando, ¿qué hacemos? Tomamos las recíprocas. Cuando tomamos las recíprocas, ¿qué ocurre? Cambia el sentido de la desigualdad que tenemos planteada. Veamos lo siguiente. Si nosotros tenemos el valor 2 y decimos que eso es menor que 4, y a su vez decimos que eso es menor que 8, bueno, este es un 8, eso. Si nosotros tomamos las recíprocas respectivamente, nos queda 1/2, 1/4, y acá 1/8. ¿Y qué pasa con estos valores? Acá teníamos que 2 era menor que 4, menor que 8. Pero ¿qué pasa? 1/2 es mayor que 1/4 y es mayor que 1/8. Pues esto es 0,5, esto es 0,25 y este es un número más chiquito todavía. Entonces, ¿qué pasó? Cambió el sentido de la desigualdad. En esta expresión ocurre exactamente lo mismo. Tendría que borrar eso. Entonces, vamos a sacar esto de acá. Tenemos en cuenta que cambia el sentido de la desigualdad y tomamos, en el siguiente paso, tomamos límite.
Entonces, si tomamos límite en todos los miembros de desigualdad. Y cuando tomamos límite, ¿qué es lo que agregamos? El igual, porque el límite nos va a dar el valor de frontera, o sea, nos va a dar un valor por el igual. Nos va a dar un valor determinado. Recuerden que el valor del límite es un número único, ¿sí? Y finito. Acá un compañero dice que la presentación va muy tildada y no se entiende. No sé si es algo que te está pasando a vos con la recepción de la videoconferencia o si hay otro problema. Díganme, a ver, coméntenme los demás a ver qué ocurre, porque es el único comentario al respecto que tengo. ¿Anda bien? Anda bien. Bueno, intento ir igual un piquín más despacio, pero bárbaro. Cualquier cosa retomás después del video, porque debe ser un problema de tu señal. Bueno, entonces, habíamos tomado límite, dijimos, cuando tomábamos límite, agregamos el igual. Y vamos a analizar qué es lo que ocurre acá, ¿sí? Si tomamos límite de la constante, es la constante. Y límite para cuando x tiende a 0 y el coseno de x nos da 1, porque el coseno de 0 nos da 1. Entonces, fíjense qué es lo que tenemos. Que 1 es mayor o igual que esta expresión. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta expresión es menor o igual que 1. Y además, acá dice que 1, o sea que este límite es mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, por un lado me dice que es menor o igual que 1, y por otro lado que es mayor o igual que 1 esta expresión. ¿Sí? Entonces, la única forma en que hay compatibilidad es cuando toda esta expresión sea igual a 1. Entonces concluiríamos que el límite para cuando x tiende a 0, el seno de x sobre x es igual a 1. Otra forma de ver esto, ¿sí?, es tener en cuenta el teorema del encaje, que también se dice el teorema del Sano. Tenemos tres funciones, ¿sí? La función h de x es menor que la función f de x y menor que la función g de x. Entonces vamos a decir que el límite de esta función, para cuando x tiende a un valor c, va a ser igual al límite de esta función, para cuando x tiende al mismo valor c, y va a ser igual a un límite L. Si ocurre eso, ¿qué va a pasar? Esta función también tendrá que tender a ese mismo límite L. Vamos a ver un pequeño fragmento de un video, ¿sí?, de este enlace que les dejo acá, ¿sí?, donde explica esto. G, perdón, esta que sea H la mayor. O sea, desde el punto de vista gráfico, tenemos algo como esto. Supongamos que por acá tenemos la función G, perdón, esta que sea H la mayor, es H de X, voy a pintar en otro color. De X, y esta es mi función. De X, miren. F de X cumple con estar siempre por debajo de h de x y por debajo de g de x, y por encima, perdón, de g de x. Ya cumple con la condición. Dijimos que f de x es menor que h de x y mayor que g de x. Este es un punto A cualquiera. Y este punto de aquí lo llamamos nosotros L. Es más, como es un límite, inclusive recuerden que no tenemos que tener imagen en ese punto, puede suceder, y voy a hacerlo
puede, no es que siempre suceda, pero puede suceder que ninguna de las tres funciones esté definida ahí. El límite cuando x tiende a g de x es L, el límite cuando x tiende a también por la izquierda de g de x es L, o sea que el límite de g de x es en A, es L, lo mismo pasa para h, entonces, y en ese punto específicamente pasa para las dos, que h de x y g de x tienen el mismo límite en ese punto, entonces lo que vamos a tener es algo parecido a esto, ¿cierto? Donde se van a, digamos, ¿Estamos? Entonces, esto que les decía del teorema del encaje, gráficamente lo podemos ver de esta forma, según la explicación que nos daba acá el profe. Entonces, tenemos las dos funciones, nosotros pusimos h y g, ¿sí? Acá tenemos h, bueno, los valores acá serían al revés, ¿sí? Acá estaría g y h, ¿sí? Esta es la más chiquita, o sea, cuando decimos que la función es más chiquita, nos estamos refiriendo a los valores de altura, de ordenada, valores de la función, ¿sí? Entonces, todas estas ordenadas, ¿sí? Son más pequeñas que todas estas. Entonces, si la función está entre estas dos, ¿sí? Esa que estamos buscando, para nosotros sería esta, hipotéticamente, ¿no? Entonces vamos a decir que el límite para la función, para un determinado valor de tendencia, ¿qué ocurre? Va a ser el mismo para las tres. O sea, si el límite para la función roja es igual al límite para la función rosa, ¿sí? Entonces, como f de x está entre esas dos, para este valor tendrá el mismo límite. Eso es lo que nos dice el teorema del encaje, llamado familiarmente como el teorema del sándwich, pero eso el sándwich para recordar, para contar, para hablar de matemática, hablamos del teorema del encaje. Entonces, de esa forma es como justificamos por qué el límite, ¿sí? Luego de esto concluimos que el límite para cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x nos va a dar el número o el valor 1, después de toda esta explicación, ¿sí? Entonces, concluimos esto, ¿sí? Y también vamos a decir que esto se cumple cuando tengamos la recíproca de una expresión, recuerden que es 1 sobre la expresión, 1 dividido esto, que hace el efecto de que se invierte, x va al numerador, el seno al denominador. Entonces, también vale en ese caso, vale además en estos dos casos generalizados. Acá que tenemos el seno n de ax sobre ax a la n. Vamos y su recíproca, ¿no? También vale para su recíproca, vale 1. Vamos a recordar lo siguiente. Si nosotros tenemos seno de ax, seno de ax a la n. Esto es lo mismo que el seno, qué horrible escribir con el mouse, el seno de ax, todo esto elevado a la n. ¿Sí? La idea nos va a servir para realizar las transformaciones y no equivocarnos en qué es lo que está elevado a la potencia n. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, estamos diciendo exactamente esto, ¿sí? Y entonces, AX, ¿sí? A la n es lo que necesitaríamos tener en el denominador. A sobre X sobre A por X, todo esto elevado a la n, ¿sí? Que, como los dos están elevados a la n, podemos verlo como que, como el seno de AX sobre AX, que sería muy parecida a esta expresión, A sería ¿qué? Distinto de 1. Bueno, todas estas ideas nos van a servir para cuando veamos los ejemplos.
También se puede demostrar de manera análoga, ¿sí?, que el límite de un arco a su arco para cuando el arco tiende a 0 de la tangente del arco a su arco va a ser igual a 1. O sea, límite para cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x es igual a 1. Si nosotros tomamos límite, de la misma forma que nos pasó con el seno, decimos tangente en el numerador, ¿no? Tangente de 0, 0. Y en el denominador, tomando límite, ¿sí?, 0 nos da 0. Entonces, cociente de infinitesimos. Nos volvemos a basar en el círculo trigonométrico y en los mismos planteos sobre las superficies de los triángulos que hicimos hace un momento. Y vamos a realizar el mismo planteo preliminar, ¿sí?, donde decimos que el área del triángulo MOA es menor que el área del sector triangular MOA, y eso es menor que el área del triángulo COA, ¿sí? Y habíamos llegado a esta equivalencia calculando las superficies. Vamos a ver qué cambiaría, ¿sí?, para demostrar, en este caso, para el límite para cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x, ¿sí?, qué cambiaría respecto de la demostración anterior del seno de x sobre x. A ver, Juliano dice que no entendió. Este planteo que tenemos acá, ahora queremos demostrar el límite para cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x, que es igual a 1. Antes demostramos para el seno de x sobre x para cuando x tendía a 0, que era igual a 1. La demostración les decía que es análoga. Realizamos el mismo planteo del círculo trigonométrico, donde las áreas tienen este comportamiento, donde calculamos cada uno de los valores de las áreas, teniendo en cuenta que las áreas en los triángulos se calculan como base por altura sobre 2. ¿Sí? Entonces, lo mismo que hicimos hace un momento. Pero vamos a ver en qué difiere todos los pasos que hicimos en la demostración anterior respecto de lo que tenemos que hacer ahora. ¿Y en qué va a diferir? En que cuando llegamos a este paso, ¿sí?, acá está todo dividido por 2, multiplicamos todos los miembros por 2 para que no tengamos más el 2. Pero luego, en vez de dividir todo por el seno de x, ¿por qué vamos a dividir? Por la tangente de x. El resto de los pasos van a ser iguales, solamente que de acá en adelante, ¿qué pasó? Me cambio acá el denominador y cómo nos van a ir quedando las expresiones, considerando la tangente que estoy involucrando acá. Entonces, simplificamos acá seno sobre coseno, entonces simplificamos seno con seno, operamos y nos queda coseno de x, simplificamos acá y nos va a quedar esta expresión. Ahora, nosotros ¿qué buscamos? Tangente de x sobre x. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos las recíprocas, y cuando tomábamos recíprocas dijimos que cambia el sentido de la desigualdad. La reunión está por terminar en 10 minutos. En cuanto se termina, nos reconectamos y seguimos. Entonces, cambiamos el sentido de la desigualdad y vamos a tomar límite en los 3 miembros de la desigualdad. Y resolvemos el límite en el miembro izquierdo, ¿sí? Coseno de 0 nos da 1, 1 sobre 1 nos da 1, y límite en el miembro derecho, límite de la constante, nos da 1. Y como enunciamos antes, si 1 es mayor que esta expresión, ¿qué quiere decir? Que esta expresión es menor o igual que 1. Y además, toda esta expresión es como mayor o igual que 1. Y solamente, ¿sí?, acá dice que el límite de la tangente de x sobre x para cuando x tiende a 0 está comprendida entre dos magnitudes que tienen por límite 1. ¿Sí? Esto solamente va a poder ser cierto cuando pase que el límite de toda esta expresión sea igual a 1, porque no puede ser mayor y menor al mismo tiempo, pero teniendo la posibilidad del igual, va a ser igual a ¿qué? A 1. Esto lo podemos ver, ¿sí?, con el teorema del encaje, nuevamente como lo habíamos explicado hace un momento. ¿Sí? Entonces toda la explicación es análoga a la anterior, lo único que cambió es. Y en definitiva, o sea, ¿qué cambió? Dividimos por la tangente de x.
En definitiva, vamos a decir que el límite para cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x va a ser igual a ¿cuánto? A 1. No sé, Juliano, si entendiste. También, ¿sí? Dijimos que esto va a ser igual a 1, también vale para la recíproca, ¿sí? Entonces, cuando tomemos límite para cuando x tiende a 0 de x sobre tangente de x, también va a valer 1. Y también tenemos, tenemos la generalización, ¿sí? Para la función directa y su recíproca, que las comprendemos de la misma manera que lo hicimos antes. Entonces, vamos a ver unos ejemplos para ver cómo se aplicaría esto en el cálculo. Vamos a decir, tenemos el límite para cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre x. Si tomamos límite, ¿qué ocurre? 3 por 0 nos da 0, y el seno de 0 es 0. Y el límite en el denominador, reemplazamos por 0, nos da 0, decimos es indeterminado. Pero, ¿sí? Vemos que tiene una forma similar a ¿qué? Al límite notable, que sabemos que vale 1. Entonces vamos a operar de modo de utilizar esa información a nuestro favor. ¿Qué ocurre? Nosotros necesitamos tener acá en el denominador, ¿sí? 3x, este mismo arco, ese mismo argumento que tiene el seno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como el 3 no lo tenemos, lo vamos a colocar. Pero si agrego ese 3, ¿qué ocurre? Tengo que compensarlo para no alterar la expresión. Entonces, cuando compenso el 3, ¿qué ocurre? Este 3 acá no lo necesito. Podría aplicar propiedades de límites y sacar el 3 fuera del límite. Y entonces voy a tener ahí armado un límite que tiene la estructura del límite notable que habíamos deducido. O sea, el seno de un arco a su arco para cuando el arco tiende a 0. Lo importante que es que tengo que tener la misma expresión en el argumento que en el denominador. Y nosotros trabajamos por fuera del argumento. El argumento no lo tocamos para nada, el argumento del seno, ni de la tangente. Trabajamos por fuera, ¿sí? Buscando de obtener la misma expresión. En definitiva, el límite notable vale 1, 3 por 1 nos dará 3. Si miramos, bueno, si fuera el caso, ¿sí? La tangente la trabajaríamos de la misma forma. Ya vamos a ver un ejemplo. Si observamos la gráfica del primer ejemplo, ¿sí? El cálculo que realizamos, ¿qué quiere decir? Cuando me acerco a 0 por derecha y por izquierda, el límite de la función, ¿cuánto va a ser? El número 3. ¿Sí? Más allá de toda la operación algebraica y procedimental que haya que hacer para calcular límites y o levantar sus indeterminaciones, ¿sí? No hay que perder de vista qué es lo que nos quiere decir el cálculo del límite. Y nos dice que cuando x tiende a un valor, la función tiende a otro. En este caso, cuando x tiende a 0, la función tiende al valor 3. Otro ejemplo. En este caso, tenemos el límite para cuando x tiende a 0 de 7x sobre el seno de 2x. ¿Sí? Si tomamos límite, vamos a ver que esto nos da una indeterminación. Límite en el numerador, 7 por 0, 0. Límite en el denominador, 2 por 0, 0. Seno de 0, 0. Es indeterminado. Pero podemos pensar, ¿sí? Que esto tiene prácticamente una estructura de límite notable. Tenemos que hacer unas pequeñas transformaciones. Entonces, ¿qué necesito? Tener en el numerador la misma expresión que tengo en el argumento del seno. ¿La expresión cuál es? 2x. Acá no tengo 2x. Digamos, ¿qué me molesta, entre comillas? El 7. ¿Y qué me falta? El 2. Entonces voy a ir reacomodando para tener, ¿sí? Lo que necesito. El 7 va fuera del símbolo del límite, porque el límite es una constante, la constante lo dejamos fuera. ¿Y qué hacemos? Agregamos el 2
Y si agregamos el 2 que necesitamos, lo compensamos, ¿sí? Tengamos en cuenta que 2 sobre 2 es un 1. Lo único que ese 1 que voy a hacer, lo voy a poner como me sirve para expresar el límite notable. Ahora, ¿qué me molesta? ¿O qué me sobra? ¿O qué no me serviría acá? El 2. Entonces, el límite de una constante es la constante. El 2 irá fuera del límite, por propiedades del límite, ¿no? Entonces nos va a quedar 7 medios por el límite que le hemos dado la forma del límite notable. Entonces ese límite, ¿cuánto vale? Vale 1. Y entonces el resultado del límite será 7 medios por 1, 7 medios. Veamos gráficamente qué significa eso. Cuando me acerco a 7 medios, ¿sí? Perdón, cuando me acerco a 0 por derecha y por izquierda, el límite de la función, ¿cuánto es? 7 medios. Tercer ejemplo. Tenemos en este caso tangente cuadrada de 5x sobre 5x al cuadrado. Si tomamos límite, hacemos límite en el numerador, límite en el denominador. En el numerador, 5 por 0, 0. La tangente de 0, 0. Y 0 al cuadrado, 0. Tenemos un 0 en el numerador. Acá, 5 por 0, 0. Y 0 al cuadrado, 0. Tenemos una indeterminación. Pero, ¿sí? Ese límite tiene la forma del límite notable. Y exactamente la forma. Pero veamos lo siguiente. Podríamos pensar, ¿sí?, que este límite que tenemos acá lo podríamos expresar 5x al cuadrado como 5x por 5x. Y la tangente cuadrada de 5x, ¿qué es? Tangente de 5x por tangente de 5x. ¿Ya? Toda esta expresión es lo mismo que esto que tenemos acá. ¿Sí? Cada uno límite de un producto y producto de los límites, tenemos armado cada límite. ¿Sí? Esto claramente tiene el mismo formato de los ejemplos que veníamos trabajando hasta ahora. ¿Sí? Y también de los planteados. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Me queda 1 por 1, ese límite me dará 1. Ahora, si miramos, ¿sí?, la generalización que habíamos dado tiene exactamente ¿qué? La misma estructura de ese límite que tenemos ahí. Así que directamente podríamos concluir que el valor de ese límite es igual a 1. En este caso es exactamente igual, pero esta idea de la generalización les va a servir para resolver otros tipos de límites. Los ejemplos que doy habitualmente son de nivel básico, que son para ayudar a la comprensión de la teoría, pero después, bueno, en el práctico avanzan en la complejización de todo esto. Bueno. Ejemplo 3, me parece que preguntaron algo sobre los gráficos. Fijémonos el ejemplo 3, que quiere decir esto que hemos calculado. Que el límite de la función planteada, ¿sí?, para cuando x tiende a 0, ¿sí?, nos va a dar 1. ¿Sí? Nos va a dar 1. Entonces, si me acerco a 0 por derecha y por izquierda, el límite de la función será igual a 1. Ejemplo 4, veamos lo siguiente. Tenemos seno cuadrado de 9x sobre 4x al cuadrado. Si tomamos límite numerador, ¿qué ocurre? 9 por 0, 0, seno de 0, 0, 0 al cuadrado, 0. Y acá en el denominador, 4 por 0, 0, 0 al cuadrado, 0, decimos es indeterminado. Pero reconocemos o sospechamos que podríamos resolver con el límite notable. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Sí? Acá tenemos 9x, y esta es una función que está elevada al cuadrado. Entonces, en el denominador necesitamos 9x al cuadrado, pero tenemos 4x al cuadrado. Podríamos aprovechar el x cuadrado y deshacernos del 4 al cuadrado. ¿Sí? Distribuimos la potencia en cada uno de los factores
Y entonces nos queda 4 cuadrado por x cuadrado. El 4 al cuadrado no nos sirve, entonces, por propiedad del límite, lo podemos sacar fuera del límite, porque el límite es una constante, la constante lo podemos llevar fuera. ¿Y qué vamos a agregar, o qué nos interesa tener acá? 9 al cuadrado. Así que vamos a agregar el 9 al cuadrado, y vamos a compensar el 9 al cuadrado, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos armar el límite notable. Nosotros veníamos compensando el 9 cuadrado acá adentro, pero luego hacíamos ¿qué cosa? Como el límite de la constante y no nos sirve para armar el notable, lo sacábamos fuera del límite. ¿Qué es lo que nunca puede salir fuera del límite? La variable. Cualquier constante, ¿sí? Cualquier expresión que no tenga nada que ver con la variable podrá sacarse fuera del límite por propiedades del límite. Bueno, en definitiva, ¿qué nos queda? 81 sobre 16 por el límite de esta expresión. Y esta expresión tiene la forma de ¿qué? Del límite notable, que vale ¿cuánto? 1. Por lo que el resultado de ese límite va a ser 81 sobre 16. A ver. En la pregunta tenía que ver con el gráfico. Bien. Ahí vamos a ver. Acá las gráficas, ¿sí? Realizar estas gráficas no es algo fácil desde el punto de vista del conocimiento de los gráficos que tenemos. ¿Con qué idea o qué sentido traigo a colación después del cálculo las gráficas? Para no perder de vista qué es lo que estamos calculando. Porque lo que suele ocurrir mucho es que nos mecanizamos con los procedimientos, ¿sí? Entonces sabemos levantar indeterminaciones, pero no sabemos o no conocemos el sentido del cálculo del límite, qué es lo que nos está queriendo decir. Por eso les estoy poniendo las gráficas medida de los cálculos para que no perdamos de vista eso, ¿sí? Porque el sentido del límite es esto que nos dice, que si x tiende a 0, esta función tiende ¿a dónde? A 81,16, ¿sí? Entonces, Profe, ¿hay alguna restricción para n? O sea, en el límite notable, n puede ser, por ejemplo, un tercio o un cuarto, o de tener esa forma. sí, no hay una restricción para n, ninguna. No se plantea ninguna restricción. Así que n puede ser, porque no está planteado para enteros, no. Puede ser cualquier valor, ¿sí? Siempre que sea, ¿sí? Que guarde el formato que tenemos planteado. Ah, bien, bueno, gracias. Entonces, para la función que teníamos planteada, ¿sí? Vamos a ver que cuando, ¿sí? X a 0, ¿sí? El valor del límite de la función, ¿a dónde va a tender? A 81 sobre 16. Profe, ¿me escucha? ¿Algo? Sí, decime. Una pregunta, yo no había entendido si se reemplaza lo que sería el 9 elevado al cuadrado en el denominador, o sea, cambia el lugar solamente. El 9 al cuadrado. En realidad, ¿sí? No es que reemplazo algo. ¿Qué hago? El 4 al cuadrado, que no me sirve porque yo necesito para poder decir que el límite notable vale 1, si acá tengo 9x y esto está elevado al cuadrado, acá necesito 9x elevado al cuadrado. Esa es la estructura del límite notable que vale 1. Entonces, si yo no tengo eso, veo de qué, de deshacerme de lo que no me sirve y poner lo que me sirve para armar el límite notable. ¿Qué sería en este caso deshacerme de lo que no me sirve? El 4 al cuadrado no me sirve, ¿sí? Porque la estructura y el valor del arco es 9x. Entonces necesito lograr acá, ¿qué cosa? 9x, pero ¿qué? Al cuadrado, ¿sí? Entonces, el x cuadrado lo tengo, me falta el 9 al cuadrado, entonces lo pongo y luego lo compenso. O sea, si lo pongo y lo compenso, tengo un 1, pero es un 1 que está escrito de otra forma,
¿sí? Y luego, como el 9 al cuadrado acá, digamos, me molesta, puedo ¿qué? Aplicar propiedades del límite, y dice que el límite de la constante es igual a la constante, entonces me quedará fuera del límite el 9 al cuadrado. Y entonces ahí sí tengo la estructura del seno cuadrado de 9x sobre 9x al cuadrado, que es igual a la misma estructura que la de la generalización. Entonces sabemos que esto ¿sí? Tiene la forma del límite notable, que vale 1, y entonces reemplazamos su valor por 1, y este será el valor del límite. Decime Profe, si está una aclarado o no. pregunta. ¿Sí? ¿Es lo mismo si sacamos el 4x? Digamos, si sacamos 9x y hacemos la igualación, o sea, que quede igual arriba y abajo en solamente de 4x, o tiene que ser sí o sí de los 9x. Y tiene que ser 9x, no 4x. Aparte no podés sacar 4x. ¿Qué quieres decir con sacar 4x? No, digamos, del que nos sirve y el que no nos sirve, a eso me refiero. Digamos, de Acá saca. lo que no nos sirve es el 4 al cuadrado. Pues nosotros necesitamos tener 9 al cuadrado. La x sí o sí nos sirve, porque nosotros tenemos que tener x cuadrado, porque si acá tenemos x, ¿sí? Y acá el seno está elevado al cuadrado, acá tenemos que tener x cuadrado. O sea, Ah, bueno, sí me sí o sí nos sirve. confundí yo. Pero ¿Cómo? digamos, ¿podría yo sacar el 9, digamos, como que no me serviría? O sí tiene que sacar el 4 al cuadrado. Lo que pasa es que yo el 9 lo estoy agregando porque me sirve, no es que yo el 9 lo tengo. Si vos te fijás acá, ¿sí? O sea, acá en el denominador no tengo el 9. Nuestro trabajo consiste en transformar ¿qué cosa? El arco del seno, ¿sí? Para que se repita acá en el denominador. Lo que tengo en el denominador no es el 9x. Entonces digo, bueno, lo tengo que transformar, porque tengo 4x. Cuadrado, cuadrado, necesito esos dos cuadrados, eso está fantástico. Ahora, el 4 es lo que no me sirve, porque necesito un 9. Entonces, entra en juego el 9, no es que yo tenía un 9, entra en juego el 9. Pongo el 9 que me sirve, pero elevado al cuadrado según la estructura que tengo, y lo compenso. Siempre lo que me sirve va a tener que ver con lo que necesito cambiar para tener el mismo argumento del seno o de la tangente, ¿sí? Nunca alteramos el argumento del seno o la tangente. Lo que alteramos es lo que está en el denominador, si es el caso, y si esto estuviera al revés, sería lo que está en el numerador. Habrá que ver, según sea el caso, qué es lo que necesito alterar. Pero ¿qué es lo que nunca toco? El argumento del seno o de la tangente. Hago que lo que está en el numerador o en el denominador sea igual, procuro transformar para que sea igual al argumento, pero siempre mediante operaciones lícitas. No es que yo pueda agregar cualquier cosa y lo agregué y está todo bien. No, lo que agrego siempre lo tengo que compensar para siempre tener una expresión equivalente. O sea, va a ser una expresión que en definitiva va a tener el mismo resultado. A ver qué dicen. Lo que hacemos en realidad es modificar la estructura del argumento, ya sea del numerador o del denominador, para que la estructura que nos quede después sea compatible con la del límite notable. ¿No sería eso? Te escuché muy bajito, pero creo que está bien lo que dijiste, ¿no? No estoy muy segura al final que dijiste. Ah, ¿Sí? no, tenía el micro muy lejos. Dale, a Sí. ver, repetí. Lo que dije es que nosotros intentamos modificar la estructura del argumento para que esa estructura coincida con la del límite notable y así ya salir Claro, de esa indeterminación. pero no modificamos el argumento, sino que Claro, armamos el argumento por fuera del seno o de la tangente, ¿sí? No claro, modificamos acá adentro, ¿sí? claro. Modificamos por fuera del seno y de la tangente. Ah, perfecto. Muchas gracias, profe.
Y acá alguien dice que quiere decir que sí se puede extraer el numerador en vez del denominador. No es que se extrae algo, la verdad acá, Lisca, no estoy muy segura de qué quieres decir. Por favor, aclárame a ver si sacamos las dudas. En este caso es así. Recuerden que siempre podemos tener el caso o su recíproca también, ¿no? Bueno. Entonces, habíamos visto, ¿sí?, cuál era el gráfico de esta situación. Y entonces, cuando el límite de x tiende a 0, el límite de la función tiende a 81 sobre 16. Bueno, perfecto. Estoy contestando al escala. Otro tipo de límites notables, ¿sí? Tenemos límite para cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x. Si tomamos límite en la base, hacemos 1 sobre infinito tiende a 0 y 1 más 0 nos da 1. Ese es el límite en la base. Y el límite en el exponente nos dará infinito. Si recuerdan, eso es indeterminado. Entonces, sabemos, no lo vamos a demostrar, que este límite, o sea, vemos toda esta forma, ese límite vale E, que es un número, ¿sí? 2,71818 es un número irracional, tiene infinitas cifras decimales. E es la base del logaritmo natural, que ustedes recuerdan. Bueno, y otra forma, ¿sí?, de lo que llamamos número E, ¿sí?, va a estar dado para cuando a 1 sobre x lo llamemos t, entonces si despejamos x, intercambiamos, nos queda que x es igual a 1 sobre t. Entonces, cuando x tiende a infinito, ¿sí?, si x tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0, entonces decimos que t tiende a 0. Entonces podemos tener otro formato para el número E, según esta sustitución que acabamos de hacer. Entonces, veamos acá. Acá tenemos tendencia e infinito. 1 más el término que contiene la variable, donde la variable está en el denominador. Y la relación que existe entre el término que contiene la variable y el exponente es que el exponente es la recíproca del término que contiene la variable. ¿Qué sería la recíproca de una expresión? 1 sobre la expresión. O sea, si tenemos 1 sobre x, si realizamos ese cociente nos queda x. En este caso ocurre exactamente lo mismo. Fíjense, tenemos tendencia 0, entonces tenemos 1 más el término que contiene la variable, pero con la tendencia 0 la variable está en el numerador y el exponente es la recíproca del término que contiene la variable. Todas estas ideas que les acabo de decir respecto a cómo es la tendencia, cómo es la base con el 1 más, ¿sí?, en este formato o en este otro, y su relación con el exponente, es lo que nos va a permitir trabajar los límites para poder formar límites notables y armar límites notables y, en definitiva, determinar el valor del límite. Veamos esto, bueno, esto que veamos el formato es lo que les acabo de decir, ¿sí? 1 sobre x, el término que contiene la variable en la base, ¿sí? ¿Cómo va a ser el exponente respecto a esto? La recíproca. Y en la base tenemos que tener 1 más el término que contiene la variable, y la variable debe estar en el denominador. Entonces, veamos
un ejemplo. ¿Sí? Tenemos tendencia a infinito, 1 más el término que contiene la variable, pero acá no tenemos un 1. Así que no podemos decir que esto valga E, por más que acá sí tenemos la recíproca, no tenemos tampoco la recíproca del término que contiene la variable, pues esto debería estar dividido 3. ¿Sí? Entonces, tomando límite, vemos límite en la base, nos da 1, porque 3 dividido infinito nos da 0, y 1 más 0, 1, y límite en el exponente, infinito. Entonces, como es indeterminado, no es directamente el límite, no tiene la estructura que habíamos visto, vamos a ver de trabajar esa estructura para obtener un límite notable y poder resolver de esa forma el límite. En este caso, la recíproca del término que contiene la variable va a ser x sobre 3. O sea que necesito acá en el exponente x sobre 3. Tengo x, pero no tengo 3. Entonces, ¿qué hago? Coloco un 3 y compenso en 3. Es lo mismo que tener 1, pero escrito de otra forma. Ahora, si tengo esta multiplicación, podría, ¿sí?, el 3 pasarlo hacia la derecha y asociar convenientemente para armar el límite notable. ¿De qué forma asociamos? ¿Sí? El 3 lo corremos hacia la derecha y es lo mismo que expresaríamos como una potencia de potencia. Si yo tengo 3 por x sobre 3, vuelvo a esta expresión, ¿sí? Es una potencia de potencia. Pero ¿qué nos quedó acá? ¿Qué es lo que tenemos acá? Un límite como notable, ¿sí? Porque tenemos tendencia a infinito, 1 más el término que contiene la variable, y en el exponente el recíproco del término que contiene la variable. Entonces tenemos el límite notable, y eso habíamos dicho que vale E. Entonces el resultado del cálculo será E al cubo. Si graficamos, ¿sí?, para interpretar esto, ¿qué ocurre? Tenemos tendencia a infinito, o sea que tenemos tendencia de la función a más infinito y a menos infinito, perdón, tendencia de la variable a más infinito y a menos infinito. ¿A dónde tiende la función? ¿Sí? La función, ¿sí?, cuando tiende a menos infinito tendrá un valor L, por acá, este valor, ¿sí? Y cuando tendemos para la variable a más infinito, la función tiende a ese valor L. Ese valor L, ¿cuál es? El resultado del cálculo del límite, que es E al cubo. ¿Sí? Acá la escala en el GeoGebra hay algo que no queda bien por la cantidad de valores que estamos tomando, pero E al cubo no es 20, sino casi 20, es un número cercano. 18 y pico, 19 por ahí. ¿Sí? En realidad esto no lo estamos relacionando con el número de Euler, sino con el número E. ¿Sí? Con Euler tenemos otros formatos. Bueno, siguiente ejemplo, ¿sí?, vamos a trabajar con esta estructura que también dijimos que valía E. Entonces miremos qué tenemos acá. Tenemos tendencia 0, tendencia 0. 1 más el término que contiene la variable. 1 más T. ¿Sí? 1 más ¿qué cosa? Menos 2x. Acá cuando tenemos un menos tenemos que decir más menos 2x. Y en el exponente tendríamos que tener ¿qué cosa? El recíproco del término que contiene la variable. En este caso, el recíproco del término que contiene la variable sería 1 o menos 1 sobre 2x. ¿Sí? Pero primero tomemos límite y ahí vemos cómo transformamos, porque realmente esto así directamente no vale el número E. Entonces, límite en la base, 2 por 0, 0, 1 menos 0, 1. Límite en el exponente, 1 sobre 0, tiende a infinito.
Entonces decíamos que la recíproca del término que contiene la variable es 1 sobre 2x, pero que tenemos que tener en cuenta que el signo acá es negativo y el signo, ¿sí?, del formato es positivo. Entonces vamos a tener en cuenta el signo y vamos a decir que la recíproca del término que contiene la variable es menos 1 sobre 2x. Entonces lo tomamos de esta forma para empezar a tener el formato. El formato en la base lo hemos logrado porque pusimos 1 más el término que contiene la variable. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con el exponente para tener lo que necesitamos de exponente, que es menos 1 sobre 2x. ¿Sí? El x ya lo teníamos. ¿Qué nos faltaba? El menos 2. Entonces, agregamos el menos 2, y si agregamos un menos 2, lo compensamos. Así estaríamos multiplicando por 1. Pero el 1 ya a mí me conviene. ¿Sí? Luego de eso, ¿qué decimos? Si tenemos estas dos expresiones multiplicando, las podríamos expresar de esta forma como una potencia de potencia. Entonces agrupamos convenientemente, ¿para qué? Para formar el límite notable. ¿Y ese límite notable cuánto vale? E. Entonces el resultado del límite va a ser e a la menos 2, que es lo mismo que 1 sobre e al cuadrado. Bueno, y si miramos la gráfica en este caso, ¿sí?, cuando x tiende a 0 por derecha y por izquierda, el valor del límite de la función será 1 sobre e al cuadrado. Recuerden que acá no pretendemos que hagan ninguna gráfica, solamente que tengan la idea de qué cosa es lo que estamos calculando, que no se pierda de vista qué es lo que calculamos, porque está relacionado el cálculo del límite a las funciones. Nos dice algo sobre las funciones. Profe, pero de todas formas lo podríamos corroborar en GeoGebra dibujando introduciendo las funciones, ¿que no? Claro, yo en cada caso, ¿qué hice para mostrarles esto? Para poner las funciones, porque lo hice en el GeoGebra también. Agarré la función que estaba puesta en el límite, ¿sí? Agarré esto, 1 menos 2x a la 1 sobre x, lo introduje en el graficador y me graficó la función. Y luego, bueno, como yo acá les quiero mostrar a ustedes qué es lo que significa, qué es lo que pasa, le agregué esto de las flechitas. Pero sin agregar las flechitas, ustedes pueden interpretar leyendo el límite, porque dice el límite para cuando x tiende a 0 de la función, igual a qué, nos dio el valor de tendencia. Entonces, miramos para cuando x tiende a 0, ¿sí?, la función a dónde tiende, a ese valor que calcula del límite. Bueno, y con eso terminamos con los ejemplos de los límites notables, bueno, el desarrollo y los ejemplos de los límites notables que vamos a ver. Entonces vamos a pasar ahora a la extensión del concepto de límite. No sé cuánto tiempo nos queda de reunión. Bueno, si se corta, nos volvemos a reconectar. No sé si terminamos y 1:15, tal vez nos pasamos unos minutitos, pero lo que quiero hacer es terminar la extensión del concepto de límite, así la próxima clase empezamos con continuidad y discontinuidad. Y apenas terminamos la extensión del concepto de límite, vemos el archivo de trabajo, el documento semanal que les paso todas las semanas, ¿sí?, para ver unos detalles, para que ustedes tengan claro, según lo que me habían preguntado al principio de la reunión, sobre dónde están los archivos. Bueno, Profe, la próxima clase sería el lunes que viene, ¿no? sí, todos los Con usted. lunes, ¿sí? Y ¿Sabe algo de la profe cuando práctico? tengamos un lunes feriado, vemos qué hacemos, ¿sí? ¿Cómo me decías? ¿Sabe algo de las clases de práctico? ¿Por qué me decís? Porque las únicas clases que estamos teniendo es con usted. Tendríamos que tener en el horario habitual, creo que tenemos 2 días. Los miércoles Tenemos- deberían tener el práctico, pero vos te referís a clases por videoconferencia.
Porque la Claro. profe les tiene que estar dejando todas las semanas las actividades que tienen que realizar esa semana, aunque no lo haga por videoconferencia. Porque vieron que las 2 o 3 primeras clases yo tampoco las hice por videoconferencia. Claro, claro. Bien, bien. Vos decís que la profe no te dejó, justo miré lo del profesor anterior, pero de la clase anterior, pero de la profe no miré lo que ella subió para esta semana. ¿Les viene subiendo todas las semanas o te faltó algo? Sí, están subiendo, pero bueno, el tema con... no sé si están haciendo algún foro, si alguno de los chicos sabe, como para ir viendo... Así, si está haciendo videoconferencias para ir viendo los temas prácticos. Claro. Yo entiendo que no, que la profe no está haciendo videoconferencias. Pero, ¿tenés alguna duda en particular, algo que te gustaría así conversar con ella? Y no sé si hay, creo que en correo, pero no, de todas formas, solamente era por eso, por si llegase a surgir alguna duda, si estaban haciendo algún tipo de foro o alguna clase o algo, como No, para yo saber, digamos. entiendo que Porque- ella se estaba manejando con el mail y dejándole las cosas en la autogestión. Pero cualquier duda que tengan me pueden preguntar, ¿sí? Lo que estaría bueno es que me preguntaran, me preguntan por el grupo en todo caso, a veces cuando preguntan por el grupo se resuelve con algún compañero del grupo que ya lo tiene claro, y si no, veo de resolverlo yo. Lo único que, por ejemplo, si vos me preguntás ahora algo práctico, yo no tengo forma de graficarlo, no tengo forma de presentártelo. Lo que habría que hacer es que me lo preguntas de alguna forma y yo intento contestarlo en general en el grupo. Y si fuera necesario o estaría bueno hacer una videoconferencia para contestar eso, yo tenerlo preparado o armado, ¿sí? Para que se entienda lo que quiero explicar. Porque viste que yo recién escribí un poquito, pero es horrible escribir con el mouse, no se entiende mucho lo que escribo, entonces mucho no podría hacer con el mouse y estaría bueno que les pudiera dar una buena explicación de lo que necesitan, ¿sí? O sea, yo apunto a todo lo que sea práctico, intenten resolverlo con la profe, pero si se complica por los medios que ella tiene de comunicación, bueno, me preguntan a mí, lo plantean en el grupo y lo vamos viendo. Ideal sería que no vayan acumulando dudas, ¿sí? Así que bueno, veamos de no acumularlas. Yo, por un lado les digo, bueno, vean de resolver con la profe y si no, bueno, resuelvan conmigo. El tema cuál sería, que yo no me puedo hacer cargo de todo, para eso está la profe de práctico, pero si genera duda y es quedarse con una duda y no poder avanzar, es mejor intentar resolverlo. Entonces, bueno, en el grupo pregunten, ¿sí? A veces se resuelve en el mismo grupo, otras veces lo resolveré yo y vamos avanzando, que sería lo importante, ¿sí? Bueno, nos quedan 10 minutos de reunión, ¿sí? Si se corta, nos reconectamos para terminar este tema y ver el documento con el tema este de los archivos. Habíamos visto, cuando definimos límite, ¿sí? Lo definimos a partir de la noción del límite finito. Decíamos que el límite para cuando x tiende a de f de x era igual a L, donde A y L eran números finitos. Y habíamos definido de esta forma, esto como lo leíamos, ¿sí? Teníamos un épsilon y un delta que planteaban los radios, ¿sí? Para el radio sobre el eje Y y el radio sobre el eje X respectivamente. Entonces decíamos, ¿sí? Radios de los entornos que se forman. Entonces, para todo épsilon positivo, existe un delta también positivo, de manera que la diferencia en valor absoluto entre la función y su límite puede hacerse tan pequeña como se quiera, tomando valores de x suficientemente próximos a. Eso quería decir la definición del límite finito. Ahora, con la extensión del concepto de límite, lo que planteamos es qué ocurre, ¿sí? O qué pasa, o qué variante puede surgir. Que el límite, en vez de ser finito, ¿sí? Sea infinito. Que el valor de tendencia, en vez de ser finito, sea como infinito. O que podamos combinar, ¿sí? Valor de tendencia de x con valor de tendencia de y, ambos infinitos. Entonces vamos a ver
cómo sería en cada caso. Este primer caso tiene que ver con la definición de límite finito. Ahora, cuando definamos límite infinito, ¿sí? En vez de tener un entorno de epsilon, vamos a contar con un valor m, y van a pasar ciertas cosas. Cuando tengamos tendencia de la variable a infinito, en vez de tener delta para armar el entorno, ¿qué vamos a tener? Un valor n, que ya vamos a ver cómo se comporta. Y cuando tengamos el caso de tendencia de la variable y de la función a infinito, vamos a tener una combinación de m y n. Esos dos valores que son grandes, o sea, son positivos, pero arbitrariamente grandes. Entonces, vemos el primer caso, recordamos cómo era la definición del límite finito, que recién las conté, pero veamos qué quería decir desde el punto de vista de los entornos que se formaban, ¿sí? Acá, este es el entorno reducido del punto A, que es de lo que hablábamos acá, ¿sí? Cuando nos tomamos valores de X suficientemente próximos a, vamos a obtener ¿qué cosa? Los valores de Y que se aproximan ¿a dónde? A L. Entonces, para el entorno reducido del punto A menos delta, A más delta, ¿sí? Les va a corresponder un valor de la función, ¿sí? En donde, en el intervalo menos epsilon más epsilon, que corresponde al entorno de L. Veamos qué pasa cuando el límite de la función es infinito. ¿Qué va a ocurrir? Entra acá a jugar un nuevo número que dijimos que era m, que es positivo y arbitrariamente grande. Y entonces, ¿cómo vamos a leer esto que está acá? Vamos a decir que la función tiene por límite infinito para cuando x tiende a, si ocurre ¿qué cosa? Para todo m positivo y arbitrariamente grande existe un delta, también positivo, de modo que se cumple que para todos los valores subsiguientes de la función, ¿sí? Se va a cumplir ¿qué cosa? Que el valor absoluto de x es mayor que m, ¿sí? Los valores subsiguientes ¿de qué? De la función subsiguientes ¿a qué? A m. Van a ser ¿qué cosa? Mucho mayores que m, ¿sí? Pero tomando valores de x suficientemente próximos a. Bueno, veamos con un ejemplo qué quiere decir eso. Tenemos, por ejemplo, esta gráfica, ¿sí? Vamos a marcar acá el entorno, ¿sí? Del punto A y el valor m, ¿sí? Entonces, cuando estamos en un entorno del punto A, ¿qué ocurre? Por acá, y acá tenemos la función. No sabemos bien a dónde tiende la función, pero en la medida que nos vamos acercando cada vez más a A, ¿sí? Nos acercamos más, y estamos acá en el entorno reducido del punto A, va a haber un valor, acá nos acercamos, miremos la función, lo celeste. Va a llegar un momento que nos vamos a encontrar con un valor m positivo y arbitrariamente grande, a partir del cual estamos seguros cuál es el valor de tendencia de la función, que a dónde tiende ahí, a más infinito. Cuando estamos por acá, nos estamos acercando acá por izquierda, por acá, todavía no sabemos a dónde tiende la función, pero nos acercamos más y nos vamos a encontrar con que con un valor m, a partir del cual tenemos esa certeza de que la función tiende a más infinito. En esto ocurre tanto por derecha, cuando nos acercamos a A, tanto por derecha como por izquierda. Otro ejemplo, ¿sí? Puede ser este caso, donde nos acercamos a A por derecha, ¿sí? Y la función a dónde tiende, a más infinito.
Y acá hay un valor m a partir del cual vemos claramente que la función tiende a más infinito. ¿Sí? Por acá todavía no sabemos a dónde tiende, pero llega un momento, ¿sí? A partir de un valor m muy, muy grande, que vemos que la función se hace mucho más grande. Lo mismo con la tendencia, ¿sí? Por izquierda a A, ¿sí? La función tiende a menos infinito y tenemos un valor opuesto de m, o sea, menos m, a partir del cual la función se hace mucho más pequeña. Profe, ¿Sí? en ese caso la A es la asíntota. En este caso, el valor de A es por donde pasa la asíntota. Si me acerco a A por derecha, ¿sí? En este caso, la función tiende a más infinito. Y si me acerco por izquierda, la función tiende a menos infinito. Pero me acerco por derecha y por izquierda a ese valor determinado para el cual tengo el entorno sobre el eje X, ¿sí? Entonces, a partir de eso decimos que existe un valor m arbitrariamente grande, donde sí voy a estar seguro, a partir de ese valor, la función se hace mucho más grande que ese valor m que ya es grande. No sé si dilucidé tu duda, decime. Sí, sí. Bien. Yo le pongo un par de ejemplos de funciones, ¿sí? Para intentar entender lo que nos quiere decir toda esta simbología, ¿sí? Simplemente eso. Bueno, otro caso sería el caso en el que ahora el valor de tendencia de la variable es infinito. Entonces, ahora no tenemos delta para formar el entorno reducido del punto, sino que vamos a tener un valor n que es positivo y arbitrariamente grande. Entonces vamos a decir que el límite, ¿sí?, de la función para cuando x tiende a infinito va a ser, ¿sí?, el límite va a ser L, si ocurre ¿qué cosa? Para todo epsilon positivo existe un valor n positivo y muy grande, de modo que la diferencia en valor absoluto entre la función y su límite puede hacerse tan pequeña cuando se quiera, cuando ocurre ¿qué cosa? Que los valores de x se hacen mucho mayores que un valor n, o sea, los valores de x siguientes o subsiguientes a n se hacen ¿qué? Mucho más grandes. Veamos unos ejemplos, así tenemos más claro qué es lo que nos quiere decir esto, ¿sí? Tengo valor de tendencia a más infinito o menos infinito, ¿sí? Por lo que tenía planteado acá. Entonces, hay un valor n a partir del cual veo esa tendencia hacia el más infinito y que nos da ¿qué cosa? Un valor del límite, porque nos acerca al planteo que tenemos acá del entorno, ¿sí?, para los valores de x que nos van a dar el valor del límite. Entonces, ese valor n, ¿sí?, a partir del cual veo que el límite de la función va a ser ¿cuál? Este que estoy marcando. ¿Sí? Y acá tengo la misma idea, pero para cuando tendemos a menos infinito, ¿sí? Con la tendencia a menos infinito hay un valor n, que en este caso lo antepongo del signo negativo, a partir del cual, ¿sí?, para esa tendencia de menos infinito, obtenemos el límite de la función según este planteo. Otro ejemplo, para el mismo caso, ahora con la homográfica, ¿sí? Vemos el valor n, a partir del cual acá vemos qué cosa, cuál es el valor del límite. Este valor, en este caso, coincide con ¿qué? Con el eje x, así que el valor del límite será 0. Y acá ocurrirá lo mismo para la tendencia a menos infinito. Ahí faltaba armar el entorno. Y el último caso
¿sí? Nos propone que tendencia más infinito de la variable y de la función. Así que ya no hablamos acá de los entornos reducidos, ¿sí? Entorno para y, entorno para x, sino que hablamos de valores m y n arbitrariamente grandes, ¿sí? Entonces vamos a decir que la función tiende a infinito cuando x tiende a infinito si ocurre lo siguiente: para todo m positivo y arbitrariamente grande, existe un n también positivo y arbitrariamente grande, a partir del cual se verifica ¿qué cosa? Que el valor absoluto de la función es mayor o mucho mayor que ese valor m, para cuando tenemos valores de x que son mayores o mucho mayores que ¿qué cosa? Un valor n. Siendo esos dos valores m y n muy grandes o arbitrariamente grandes. Veamos un par de ejemplos. Ahí está. Entonces, para valores de la variable, ¿sí? Mucho mayores que un valor n, obtenemos ¿qué cosa? Valores de la función mucho mayores que un valor m, en este caso. Y para valores de la variable mucho mayores que un valor menos n, obtenemos valores de la función mucho mayores que un valor menos m. ¿Sí? Lugares, ¿sí?, que nos determinan tendencias claramente hacia el más o menos infinito. Y otro ejemplo, para el mismo caso, va a ser este, ¿sí? Cuando x tiende a más infinito, ¿sí?, hay un valor n, ¿sí?, a partir del cual vamos a ver qué cosa. Que la función también tiende a ¿dónde? A más infinito. A partir de un valor m, podemos estar seguros de que eso está ocurriendo. Y lo mismo por la izquierda.